Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de los ángulos de rotación, ángulos en posición normal y ángulos coterminales. Estos tres conceptos son básicos y son importantes porque tienen aplicación dentro de las funciones trigonométricas. Empezaremos diciendo que un ángulo de rotación es aquel que está formado por dos rayos, como cualquier otro ángulo, pero tiene la particularidad de que de estos dos rayos, un rayo permanece fijo, mientras que el otro rayo se mueve, gira, rota, ya sea en el sentido de las manecillas de reloj o en el sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, en sentido horario o en sentido antihorario. Entonces, un ángulo de rotación va a estar formado obviamente por un vértice, le vamos a poner que sea el punto A, este rayo que va a pasar por un punto determinado, que le vamos a llamar punto B, ese es un rayo, y vamos a decir que este rayo es el lado inicial, ¿ok? Lado inicial. Y va a tener otro rayo, obviamente, para formar el ángulo, pero ese rayo va a moverse, va a girar, va a rotar a partir del lado inicial. El lado final puede rotar en el sentido contrario a las manecillas del reloj, o puede ser que su rotación sea en el sentido horario. Entonces, para explicar el concepto, vamos a trazarlo de esta forma, y entonces obviamente el punto de inicio de este lado es el mismo que el punto de inicio del primer lado, del lado inicial, ¿ok? Pero pues va a pasar por acá por un punto al que vamos a llamar C por ahora, y este lado que es el que gira, el que rota, le llamamos lado terminal. Es el lado terminal del ángulo de rotación. Cuando el lado terminal gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj, en el sentido antihorario, decimos que es un ángulo de rotación positivo, ¿ok? Sin embargo, dijimos que este lado podríamos determinar que giraba en el sentido contrario a las manecillas del reloj, o que giraba en el sentido horario. Por ejemplo, si tenemos aquí el lado inicial que parte del vértice A, aquí tenemos el lado inicial que pasa por el punto B y que parte del punto A, y tenemos el lado final, lo vamos a poner aquí, el lado terminal. Este lado lado terminal, que obviamente parte también del vértice A y pasa por el punto C. Pero ahora vamos a considerar que el giro es en el sentido de las manecillas del reloj, entonces se trata de un ángulo de rotación negativo. ¿Ok? Entonces, ángulo de rotación está formado por un lado inicial y un lado terminal. El lado inicial es un lado fijo, ese no se mueve, ese no gira, mientras que el lado terminal es el que va a estar rotando, el que va a estar girando, ¿ok? Y si ese giro es en el sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces es un ángulo positivo. Pero si el giro es en el sentido de las manecillas del reloj, entonces es un ángulo negativo. Eso es un ángulo de rotación. Ahora bien, cuando un ángulo de rotación hacemos que el lado inicial coincida con el eje X, ¿ok? Ahí estamos hablando ya de ejes
o sea, de un plano, plano cartesiano, como le llamamos, ¿sí? Vamos a poner aquí, vamos a trazar, este es el eje X, este es el eje Y, y entonces, fíjense bien, cuando el ángulo de rotación, hacemos que el vértice del ángulo de rotación coincida con el origen del plano cartesiano y que el lado inicial coincida con el eje X positivo, o sea, que nos quede aquí el lado inicial en el eje X positivo. Este es el lado inicial, ¿ok? El vértice coincide con el origen del plano cartesiano y el lado inicial coincide, lo hacemos coincidir con el eje positivo, con el eje X positivo. Entonces decimos que ese ángulo es un ángulo en posición normal, ¿ok? Y el lado terminal pudiera estar aquí en el primer cuadrante, pasando por este punto, que como está en un plano cartesiano, ese punto tiene coordenadas XY, ¿ok? Y si consideramos que su rotación es contraria a las manecillas del reloj, entonces este es un ángulo en posición normal positivo, ¿ok? Pero es un ángulo en posición normal porque su vértice coincide con el origen de coordenadas XY y su lado inicial lo hacemos que coincida con el eje X positivo, ¿ok? Ahora, puede darse el caso, claro que puede darse el caso, que tengamos otro ángulo en posición normal. Aquí está el eje X, acá está el eje Y, ¿sí? Sabemos que el vértice debe coincidir con el origen, el eje X debe coincidir con nuestro lado inicial. Entonces, si aquí tenemos nuestro lado inicial, pero ahora el lado terminal lo vamos a trazar por aquí más o menos. Vean, este es el lado terminal o lado final, ¿ok? Y pasa por este punto, P, coordenadas XY, ¿ok? A ver, si este lado final o lado terminal consideramos que su rotación fue en el sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces será un ángulo positivo. Pero si consideramos que su rotación fue en el sentido de las manecillas del reloj, entonces se trata de un ángulo negativo, ¿ok? Y es un ángulo en posición normal porque su vértice coincide con el origen de coordenadas XY y su lado inicial coincide con el eje X positivo, ¿ok? Entonces puede ser un ángulo en posición normal positivo o puede ser negativo también. La condición para que sea ángulo en posición normal es que su vértice coincida con el origen y que su lado inicial coincida con el eje X positivo. Ahora, voy a quedarme con esta gráfica que hicimos, este diagrama. Vean, este ángulo que dijimos ahorita puede ser, podemos considerar que el lado final o lado terminal giró en el sentido contrario a las manecillas del reloj y entonces el ángulo sería positivo y va a tener un valor, ¿ok? Pero también puedo considerar que la rotación fue en el sentido de las manecillas del reloj y entonces tendrá otro valor negativo en este caso. Sin embargo, ambos ángulos
son ángulos equivalentes, es lo mismo, son ángulos iguales y le llamamos a esos ángulos coterminales. Por ejemplo, si tenemos, aquí vamos a poner al eje X, obviamente, al eje Y, vamos a decir que tenemos un ángulo de 50 grados. ¿Dónde trazaríamos un ángulo de 50 grados? Pues aproximadamente, a ver, si este es el eje, el lado inicial, ¿ok? Y 50 grados, pues más o menos aquí, ¿no? Este es el lado terminal y pasa por este punto XY, pero aquí tengo 50 grados positivos porque estoy diciendo que el lado terminal giró en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, este ángulo de 50 grados es lo mismo que decir que si considero que este lado terminal o lado final no giró en sentido contrario a las manecillas del reloj, sino que giró en el sentido de las manecillas del reloj, entonces su giro fue este. Por lo tanto, ya sabemos que una revolución, un giro completo, son 360 grados. Entonces, este ángulo en el sentido de las manecillas del reloj es un ángulo negativo, ¿sí? Porque es en el sentido de las manecillas del reloj y va a ser igual a 360 menos 50, o sea, a menos 310 grados. El ángulo de 50 grados y el ángulo de 310 grados son equivalentes, ¿sí? Y además decimos que son coterminales, ¿ok? Otro ejemplo de ángulos coterminales son aquellos en los cuales el lado terminal, el lado final, da más de una vuelta completa, da una revolución completa. Por ejemplo, un ángulo que mide, por decir, 800 grados. A ver, 800 grados, eso es más de una revolución. Si una revolución tiene 360 grados, quiere decir que aquí dio 2 revoluciones y un poco más. ¿Ok? Entonces, un ángulo de 800 grados, ¿a qué va a ser igual? ¿O cuál va a ser su ángulo coterminal? Pues puedo restarle 2 revoluciones a este ángulo de 800 y me queda exactamente que este ángulo de 800, cuando dé 2 vueltas, va a dar otros 80 grados más, porque son 360 en cada vuelta. Una vuelta serían 360 grados, otra vuelta, otros 360. Ahí ya tendríamos 720 grados. Pero para 800 me faltan otros 80 grados más. Entonces, este ángulo de 800 grados coincide con el ángulo de 80 grados exactamente. ¿Sí? Porque con 800 grados yo puedo dar 2 revoluciones completas y todavía me faltan 80 grados más. ¿Ok? Decimos entonces que el ángulo de 800 grados es coterminal con el ángulo de 80 grados. Más ejemplos, por ejemplo, un ángulo de 370 grados, por ejemplo. Un ángulo de menos 370 grados. A ver, menos 370 grados tiene que ser en este sentido, porque es un ángulo negativo. Entonces, menos 370 sería una vuelta completa y eso serían 360 grados negativos y me faltarían otros 10 grados para completar los menos 370. Por lo tanto, serían una revolución y 10 grados más. ¿Ok? Entonces, sería algo así. Aquí estaría el ángulo de menos 370 grados, que equivalen a ¿cuánto? Pues equivalen a, es lo mismo que menos 10 grados. Esos son ángulos coterminales. Y además, si considero el giro positivo, este es un giro negativo porque es en el sentido de las manecillas del reloj y el ángulo es negativo, vean. Pero puedo considerar este giro también y vienen siendo ángulos coterminales también.
Entonces, ese ángulo, pero en positivo, me quedaría igual a los 360 menos estos 10. ¿Ok? Entonces serían 350 grados. Y vean cómo tenemos hasta tres ángulos de manera sencilla, hasta tres ángulos que son coterminales. Así de fácil.